Bienvenidos. Otra vez estamos con un nuevo tema en la serie Preguntémosle a la Biblia, que la Biblia responda. Si estos temas son de su agrado, les ruego que lo compartan, que pongan like y que se suscriban. Vamos a orar. Padre de amor, hoy nos tocará escudriñar un tema muy difícil y queremos suplicarte que tu Santo Espíritu nos ayude. En el nombre de Jesús, amén. Este es el tema número 10. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Vamos a dar respuesta a una de las preguntas más importantes que muchos se han hecho alguna vez en su vida. Y estoy seguro que se siguen preguntando cuál es la iglesia verdadera. Una pregunta que escapa del corazón sincero de hombres y mujeres que anhelan conocer la verdad. Porque todos queremos conocer la verdad. Todos queremos estar en la iglesia verdadera. Porque todos queremos ser salvos. Es muy cierto que algunos calman sus conciencias convenciéndose a sí mismos que todas las iglesias son iguales, pues todas hablan de Dios. Otros dicen, yo soy una buena persona y no tengo necesidad de ir a ninguna iglesia. Bueno, siempre les he dicho que cada quien cree lo que quiere creer y somos libres para aceptar o rechazar. Estamos haciendo uso del derecho que Dios nos dio, el libre albedrío. Pero preguntémosles a la Biblia y escuchemos su respuesta. En Mateo 16, 18 leemos, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es una declaración que Jesús le hizo a Pedro cuando Pedro le reconoció como el Hijo de Dios. Pero algunas personas creen encontrar en esta declaración de Jesús la insinuación de que Pedro es el fundamento de la iglesia. Pero Jesús, repito, le está hablando a Pedro y le dice, señalándose a sí mismo, sobre esta roca, o sea, sobre Cristo mismo, va a ser edificada mi iglesia. Hay tres argumentos persuasivos o algunas interpretaciones. Uno, de que Pedro era la roca. Dos, que la fe de Pedro era en Jesús como el Cristo, que era esa roca. Y tres, que Cristo mismo era esa roca. Vamos a ver qué dice la Biblia. Se han presentado persuasivos argumentos en favor de cada una de las tres explicaciones. Pero la mejor forma de determinar qué fue lo que Cristo quiso decir con estas palabras tan difíciles de entender es preguntar
a las Escrituras. ¿Qué era lo que esta figura de dicción significaba para los oidores judíos y especialmente para aquellos que se la oyeron decir a Jesús en esa ocasión? El testimonio de los escritos de los mismos discípulos es evidentemente superior a las ideas de los hombres que después de ese tiempo han escrito u opinado acerca del supuesto sentido de las palabras de Jesús. Felizmente, algunos de los que fueron testigos oculares en esa ocasión han dejado un registro claro e inequívoco. El apóstol Pedro, que fue a quien le dirigió esas palabras, lo registra en 2 de Pedro 1:16. En efecto, dice Pedro, no hemos sacado de fábulas o de teorías inventadas lo que les hemos enseñado sobre el poder y la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. Con nuestros propios ojos hemos contemplado su majestad. Aquí Pedro dice, no hagan fábulas, no hagan teorías, no inventen. Y en Lucas 20, 17 al 18, leemos, Jesús miró a todos y le dijo, entonces, cuando la Biblia dice, la piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal, ¿qué quiso decir con eso? Porque todo el que caiga sobre esa piedra quedará hecho pedazos. Y si la piedra cae sobre alguien, lo dejará hecho polvo. Cristo indudablemente que vino a rescatar a los creyentes, a los que creen en Él. Pero para eso vino a fundar una iglesia. La iglesia es una agencia ganadora de almas. Si no hubiera sido importante, Jesucristo no lo habría hecho. En 1 Corintios 3:15, el apóstol Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y en Efesios 2:20 nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Entonces, con estas declaraciones, podemos decir que la roca a la que se refería Cristo es Él mismo. Pero ¿cuál es el propósito de la iglesia? Pablo, escribiéndole a Timoteo, en su primera carta, el capítulo 3, versículo 15, le dice, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Las preguntas que surgen naturalmente son, ¿cómo puedo saber cuál es la iglesia verdadera? Pero lo más importante, ¿habrá alguna manera eficaz de saberlo? Porque hay tantas iglesias diferentes entre sí y todas pretenden ser la iglesia verdadera. Bueno, sí hay una iglesia verdadera. Vamos en este estudio a encontrar cuál es la manera de identificarla. Les aclaro,
La Biblia no dice el nombre de cuál es la iglesia verdadera, pero sí nos proporciona suficientes características para que nosotros, al estudiar cuidadosamente la Biblia, podamos identificarla. El ejemplo de identificar la iglesia es igual al ejemplo de identificar nuestra bandera. En las Naciones Unidas ondean todas las banderas de todos los países que la conforman. Y el ciudadano que conoce las características de su bandera fácilmente la identifica. Por asuntos de tiempo, solo mencionaré algunas de las características que identifican a la iglesia verdadera, las cuales se encuentran en la Biblia. Y con el respaldo de ella, vamos a presentarla. Número 1. Jesús y no Pedro es el fundamento de la iglesia verdadera. 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Número 2. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Porque solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Con esta declaración afirmamos que solo Jesús es el único que puede perdonar los pecados. ¿Por qué? Porque sencillamente es el único que murió en la cruz, entregó su vida para rescatar a los que creen y obedecen su palabra. Número 3. La Biblia es la única guía. Juan 8:32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La interpretación literal de la Biblia evita la confusión que existen en algunas denominaciones cristianas. El problema es cuando alguien quiere interpretar la Biblia a sus intereses. Ahí se confunde. Número 4. Dios es el creador. Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta declaración elimina completamente el concepto de la evolución. Número 5. La iglesia verdadera espera, proclama la segunda venida de Cristo, que es próxima y es literal. Juan 14, 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Número 6. Debe aceptar y enseñar que los muertos están inconscientes, que duermen y que no están en el cielo. Juan 11:11 dice lo siguiente: dicho esto,
Jesús les dijo a los apóstoles: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Número 7. Debe de creer y enseñar que Jesús vendrá a buscar y a resucitar a los buenos y a los malos, y que el juicio de los malos esté en el futuro, que nadie esté en el cielo, que todos están aquí en la tierra enterrados, excepto lo que la Biblia dice que fueron llevados al cielo. En Juan 5, 28, 29 leemos: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Número 8. Debe aceptar y enseñar que los 10 mandamientos son válidos y que están vigentes. Juan 14:15 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en 1 Juan 4, 2 al 4 nos dice: y Él, que es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Número 9. La iglesia del tiempo del fin tiene una característica que la distingue de todas las demás. Apocalipsis 14:12 nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta declaración es altamente significativa por el contexto en que se halla. El mundo, cautivado por los engaños satánicos, se inclinará delante de la bestia y de su imagen y cumplirá sus dictados y decretos. Pero los santos, los que pertenecen a la iglesia verdadera, se negarán a cumplir sus exigencias, porque ellos guardarán los mandamientos de Dios a costa de su propia vida. El asunto crucial del conflicto será el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Los cristianos concuerdan en términos generales en cuanto al carácter obligatorio de los otros 9 mandamientos. Pero a principios de la era cristiana se comenzó a poner a un lado el cuarto mandamiento, el día sábado, el séptimo día de la semana, y a sustituirlo por la observancia del primer día de la semana como día de culto, el día domingo. Los cristianos que observan el domingo presentan diversas razones por las cuales observan el primer día de la semana en lugar del séptimo, y por qué se sienten autorizados para despreciar las exigencias del mandamiento original. Algunos afirman que los 10 mandamientos fueron abolidos junto con todas las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Otros sostienen que el elemento temporal del cuarto mandamiento es ceremonial, pero que la orden de observar un día en 7 es una obligación moral. Por lo tanto, pueden escoger cualquier día. Estas opiniones no se basan en la Escritura. El punto de vista de la Iglesia de Roma es que
La Iglesia Católica transfirió el carácter sagrado de un día al otro de la Iglesia de Roma. Ella transfirió ese carácter porque dijo que tenía la autorización divina. Los hermanos protestantes no aceptan esta posición porque la Biblia, solamente la Biblia, es su regla de fe. El asunto llegará a su punto culminante cuando Babilonia la Grande, en el futuro, se imponga sobre el Estado para que éste haga de la observancia del domingo un asunto de ley civil obligatoria y decida castigar a todos los que no le obedezcan. Debemos de reconocer que muchas iglesias tienen en su doctrina algunas de las características mencionadas, pero no todas. Ahora debo de confesar, hay una sola iglesia que cumple con todos los requisitos que he mencionado y los desafío para que lo investiguen. ¿Cuál es esa iglesia? La Iglesia Adventista del Séptimo Día. A raíz de esta declaración, muchas veces me han preguntado, ¿de veras es la Iglesia Adventista del Séptimo Día la iglesia verdadera? Mi respuesta siempre ha sido la misma desde hace 44 años. Así lo creo. Siempre estoy revisando en la Biblia las creencias de la iglesia. Y en la medida que más reviso, más me convenzo de que es la verdadera y se profundiza mi convicción. Hay otra pregunta que me han hecho. ¿Usted cree que solamente los adventistas del séptimo día se van a salvar? Mi respuesta siempre ha sido la misma. La salvación es individual y se van a salvar únicamente aquellos que vivan lo que creen. Si un adventista no practica lo que cree, seguramente no se va a salvar. No es suficiente tener la verdad o creer la verdad. Se debe vivirla, practicarla, anunciarla. Eso es lo que demanda el Señor y ser perseverante en ella. Yo sé, estoy convencido y por eso hago este video. En todas las iglesias hay personas sinceras que aman a Dios y creo que si esa persona, al conocer la verdadera iglesia, toma su decisión y decide vivir de acuerdo a su conciencia, por supuesto que será salva. Algunos van a determinada iglesia porque esa fue la iglesia de sus padres, otros porque se acostumbraron a ella y otros porque es la iglesia más antigua y creen que eso le da la certeza de la verdad. Pero, ¿qué iglesia, pregunto, es la más antigua? ¿La que guarda el sábado o la que guarda el domingo? Respóndanse ustedes. La Biblia dice que los que eran salvos pasaban a formar parte de la iglesia primitiva. Hechos 2:47 nos dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor tiene una iglesia y un rebaño y quiere que tarde o temprano todos sus hijos pertenezcan a su iglesia verdadera. Él clama y dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer a mi iglesia verdadera y oirán mi voz
y habrá un rebaño y un pastor. Hermanos, necesitamos decisión, sinceridad, determinación, estudio para seguir a Jesús. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por compartir este video y les invito a que con Biblia en mano investiguen lo que han escuchado. Que Dios les bendiga. Amén.